Seguimos un poco más con electrostática. Ahora que hemos hecho algunos ejercicios y algunos videos con respecto a esto, sería bueno hacer un repaso y al mismo tiempo reforzar lo que ya vimos para agregar lo que sigue. Entonces, acuérdense qué es carga eléctrica. ¿Qué es una carga? Los materiales, como por ejemplo este fibrón, está formado por un material adentro que tiene electrones. Estos electrones adentro están formados por protones y electrones, o sea, protón dentro del núcleo con los neutrones y por fuera están los electrones. O sea que la carga son todos los componentes subatómicos que están dentro de cada cuerpo. Puede ser un fibrón, una virome o hasta nosotros mismos. El cuerpo humano está formado por cargas. Tomemos una carga. ¿Cuál es la carga más chica que podemos encontrar? Vamos a tomar como ejemplo esto. Una carga del cual la más chiquita la vamos a tomar como la carga del electrón. El electrón en sí es una carga que muchas veces en combinación con otros átomos se pierden o se ganan. O sea, el electrón se va a otro átomo y en la interacción de esos electrones dentro de esa nube electrónica forma las moléculas. Esto es una carga. Ahora, cuando aparece otra carga, se produce un fenómeno. ¿Cuál es el fenómeno? Que al estar los dos con una polaridad distinta, entre los dos aparece una fuerza. Esa fuerza, como las dos cargas son distintas, ¿qué va a producir? Que se atraigan. O sea que entre las dos cargas va a haber una atracción. Una está atrayendo a la otra. ¿Dónde está esa fuerza? ¿O dónde está el vector que hace esa fuerza? Porque nosotros no estamos empujando. Siempre cuando nosotros antes, en segundo año, veíamos cómo aplicábamos una fuerza, era algo que movía un cuerpo, entonces lo desplazaba. Pero teníamos que hacer un contacto. En cambio, en lo que es electroestática, no estamos tocándolos. Son dos cargas que de acuerdo a la polaridad, esta negativa y esta positiva, hace que las fuerzas se atraigan. Entonces, nosotros tenemos una carga, tenemos otra carga, en este caso una positiva, otra negativa, y aparece un vectorcito fuerza que va a estar representado por estas flechitas con los sentidos hacia adentro porque se están atrayendo las dos cargas. Esta es la fuerza. Esta fuerza, que es vectorial, porque es un vector, es lo mismo que esta fuerza. O sea, si nosotros tenemos una fuerza que atrae a la otra, es la misma fuerza que está atrayendo a las dos cargas, porque son distintas. La fuerza está representada por esta fórmula: una constante, una carga, la otra carga y la distancia al cuadrado. ¿Esta carga cuál es? Puede ser esta, la llamamos Q1. Esta carga va a ser esta, que la llamamos Q2. Y la distancia que la separa, por lo general se le pone la letra R, que va al cuadrado. Entonces, en la medida que yo separe las cargas,
cuanto más distancia, el denominador se hace más grande y por ende la fuerza se achica. Si esto es más grande, esto se achica. Y al revés, en la medida que nosotros nos vamos acercando más, va a haber más fuerza entre las dos cargas y lo que va a producir es que si esta fuerza es más grande, es porque la distancia es más chica. Esto está dado por algo que ustedes ya conocen, que es la ley de Coulomb o Coulomb. La unidad de carga es la letra C de Coulomb y la fuerza se mide en Newton con la letra N. Cuando tenemos dos cargas distintas, de polaridad distinta, se atraen. Supongamos que sacamos una carga y traemos otra. Las dos, en este caso, son positivas. ¿Qué va a pasar? ¿Se van a atraer o se van a repeler o separar? Como las dos cargas son iguales, las cargas tienden a separarse. Entonces, la fuerza entre las dos cargas sigue siendo esta. K por Q1 por Q2 sobre la distancia al cuadrado. La medida que se va alejando, la fuerza se hace cada vez más débil, porque están más lejos las dos cargas. Si yo trato de hacer fuerza para poder juntarlas, voy a tener una fuerza que es esta fuerza electrostática que tiende a separar las dos cargas. Supongamos que nosotros tenemos otra carga negativa y otra carga negativa. Las dos son de la misma polaridad. ¿Qué va a pasar? Como las dos cargas tienen el mismo signo, las cargas, la fuerza, va a ser de atracción o no. En realidad la fuerza va a hacer que se repelen las dos cargas, igual que en el caso anterior. La fuerza tira hacia afuera. Entonces, volviendo, porque muchas veces está en que no saben, cuando uno le dice dibuja la carga, dibuja las cargas y dibuja la fuerza. Entonces, cuando yo tengo que dibujar las cargas, hago que si dos cargas están con signo igual, o sea, las dos negativas, el vector fuerza va a ir hacia afuera. Y este es la fuerza. Y en el caso de abajo, también esta va a ser la fuerza. Solamente cuando nosotros tengamos polaridades distintas, la fuerza se junta. Y todo está dado por esta fórmula. Ahora, cada carga, una sola, volvamos a tener la carga acá, al mismo tiempo tiene un campo eléctrico. ¿Qué es el campo eléctrico? De esta pelotita o bolita, como la quieran ver, va a haber líneas que van a ir como si fuesen los rayos de un sol, que van a tener un sentido o hacia afuera o hacia adentro. ¿Cuándo lo tienen hacia afuera? Cuando la polaridad es positiva. Entonces, si yo tengo que dibujar una carga y su campo eléctrico, lo que hago es dibujar los rayos hacia afuera. Estos rayos son los rayos del campo eléctrico. Y el campo eléctrico estaba dado por una fórmula que es igual a la de la fuerza, K por Q
sobre R al cuadrado, pero en este caso no ponemos dos cargas, porque cada carga solita, tiene su propio campo eléctrico. Entonces, esta carga sola tiene un campo eléctrico que es hacia afuera, es como si fuese una bola de pinches con puntitas hacia afuera, porque el campo es hacia afuera por ser positivo. ¿Qué pasa cuando la carga pasa a ser negativa? Pasa lo mismo. Nosotros tenemos una carga que es negativa, también como es una carga va a tener un campo eléctrico, y ese campo eléctrico va a estar representado por la carga, sus líneas de campo, que van a ser entrantes a la carga eléctrica. Carga eléctrica negativa quiere decir que un electrón tiene un campo eléctrico del cual las líneas de campo van hacia adentro. Estas líneas de campo y este campo eléctrico tienen la misma fórmula. Va a ser el valor de la carga por el valor K de la constante en el vacío. ¿Se acuerdan que la constante es un valor muy grande? 9 por 10 a la novena newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Esta es la constante electrostática en el vacío que sirve para calcular la fuerza y el campo eléctrico. ¿Qué pasa si yo tengo una carga que no tiene signo? O sea, que no es positiva ni es negativa. Si la carga no tiene signo, el valor de Q es igual a 0, significa que cuando yo quiero calcular el campo, que es K por el valor de Q sobre la distancia al cuadrado, como este valor es 0, por la tabla de multiplicar del 0, o sea, si yo multiplico algo por 0, que es nada, me da 0. Quiere decir que el campo eléctrico en una carga que vale 0, no hay campo eléctrico. No existe el campo eléctrico, no hay líneas de campo eléctrico, no hay nada. En este caso el campo eléctrico es 0. ¿Qué significa? Que si yo tengo que dibujar una carga que no tiene polaridad, o sea que su valor de carga es 0, cuando el valor de carga es 0, el campo eléctrico es 0. Solamente el campo eléctrico va a tener un valor en la medida que haya una carga con un cierto valor. Vamos a volver al caso de una carga positiva. Supónganse que yo tengo una carga positiva y lógicamente si tengo una carga positiva, esto va a tener líneas de campo hacia afuera, de esta forma. Si la carga está sola, ¿cómo me doy cuenta para qué lado va la línea de campo? Si yo no sé, yo puedo encontrar una carga así y todavía no sé si tiene carga, si no tiene carga, si la línea de campo va para afuera o para adentro. Necesito colocar una carga de prueba. Una carga de prueba es tomar una carga cualquiera chiquita y ir acercándome y veo qué pasa. Cuando yo me voy acercando, voy a notar que de acuerdo al valor de mi carga de prueba, si esta carga de prueba es negativa, se me va a traer. ¿Por qué? Porque ahí me doy cuenta que esta es positiva. Si es que yo la tengo que estar, si la fuerza hace que se me atraiga, entiendo
que esta carga es positiva. Entonces, si la carga es positiva, el campo eléctrico va hacia afuera. Vuelvo de nuevo. Yo tengo una carga sola, pero no sé, en definitiva, qué valor tiene de campo eléctrico. Si es hacia afuera, si la polaridad es positiva. Necesito ir aproximando otra carga que yo sé que es negativa, que utilizo una carga, en este caso negativa, y al notar que es negativa se produce una fuerza, la fuerza de Coulomb. Como esta es negativa, la única forma de que esta se atraiga es que esta sea positiva. Entonces me doy cuenta que el campo eléctrico va hacia afuera. Si yo utilizo una carga de prueba positiva, esta va a comenzar a irse porque se va a repeler. Entonces yo puedo estar sabiendo que según el valor de mi carga de prueba, cuánto vale si esta es positiva o es negativa. Con esto me doy cuenta que cualquier carga sola, una carga sola, tiene campo eléctrico. El campo eléctrico, de alguna forma, nosotros lo escribimos, como dije antes, la constante por la carga sobre la distancia al cuadrado. Si yo lo quiero representar como si fuese una fuerza, acuérdense que la fuerza era K por EQ por una Q más chiquita sobre la distancia al cuadrado. Fíjense si comparo las dos fórmulas. Si yo comparo las dos fórmulas, me doy cuenta que K es igual, la carga grande está igual, la distancia al cuadrado está igual, y lo único que cambió es que la fuerza tiene, para que exista una fuerza, tiene que haber dos cargas. Entonces, la fórmula de campo eléctrico está dada por la fuerza dividido la carga chiquita. ¿Por qué? Porque si esto que está multiplicando pasa dividiendo acá, es esto que son las dos iguales. Y esto es igual al campo eléctrico. ¿Se entiende? Si esto lo paso dividiendo acá, esto es igual a esto, que es el campo eléctrico. Por eso digo que la fuerza dividido la carga chiquita es el campo eléctrico. Con eso es más o menos lo que habíamos visto de campo eléctrico. Vamos a agregar un par de cositas. Nosotros tenemos una carga y otra carga. Si esta es positiva, esta es negativa. Se produce una fuerza que ya sabemos que es así, porque las dos son de distinta polaridad. ¿Cómo dibujo el campo eléctrico entre estas dos fuerzas? El campo eléctrico de esta va a ir hacia afuera. El campo eléctrico de esta va a ir hacia adentro. Pero ¿qué pasa con el campo eléctrico entre las dos? Como se atraen las dos cargas, los campos eléctricos en estas se van a unir de esta forma. Entonces, en definitiva, nosotros tendríamos una cosa de esta manera. Salen de la carga positiva, el campo eléctrico, y van a la carga negativa. Estas son líneas de campo eléctrico entre dos cargas. Entre dos cargas que tienen distinta polaridad. Si yo tengo que dibujar
dos cargas de igual polaridad, por un lado, la fuerza de Coulomb hace que se repelen, esto sería la fuerza, y la línea de campo de estas yo sé que va hacia afuera. La de esta también, porque las dos son positivas. Estas son líneas de campo eléctrico. Pero como las dos se repelen, o sea, tratan de no juntarse, las líneas de campo que salgan de acá se van a pegar la vuelta y no van a querer tocarse con la otra carga. Entonces vamos a tener un dibujo que va a ser de esta manera. Acá se juntan, acá se repelen. Si tuviésemos dos cargas negativas, también tendríamos el mismo dibujo, nada más que esto sería negativo y esto sería negativo. De esta forma, con dos cargas, tenemos cómo se dibuja la fuerza y cómo se dibuja el campo eléctrico. Ahora, vamos a ver un tema nuevo, que es la caja de Faraday. La caja de Faraday fue un físico de hace muchos años atrás, donde vio que si de alguna forma nosotros tenemos muchas cargas metidas juntas, de acuerdo a su polaridad, supónganse que tenemos todas esas cargas juntas, metidas dentro de una caja que sea circular, y todas son negativas. ¿Qué pasaría con estas cargas? Si son todas del mismo signo y están todas dentro de un globo de metal, por ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Yo tengo cargas, vamos a hacer, supónganse que todas estas cargas fuesen positivas y las meto acá adentro y lo cierro a esto. Y estoy, todas cargas negativas, vamos a hacerlo así, todas las cargas negativas metidas dentro de algo. Estas cargas que están acá adentro, sabemos que como son todas del mismo signo, se van a repeler. ¿Y hacia dónde van a ir? Y lo que va a hacer, voy a hacer el dibujo al costado para que lo puedan ver. Esta sería mi bola de plástico con todas las cargas adentro negativas. Como todas tratan de repelerse una de la otra, las cargas se van a ir contra el borde de esa caja, de esa malla, de lo que ustedes tengan adentro. Todas las cargas van a ir hacia afuera. De esta forma. ¿Por qué? Porque las metimos todas juntas, apretadas, pero estas tienen una fuerza que tratan de separarse. Cuando tratan de separarse, el centro no está como acá, como puede ser este caso, no quedarían todas metidas, todas negativas metidas acá, sino que tratarían de irse todas contra el borde, separarse una del otro. Entonces, exagerando un poco, quedaría de esta forma.
¿cuánto valdría el valor de la carga en el medio, en el centro? Si yo quisiera decir cuál es el valor de la carga adentro de mi esfera grande. Si todas las cargas se van hacia afuera, acá en el centro no hay carga, porque están todas contra el borde. Acuérdense, esta es la condición primera. Esta es la primera condición. Y esta es la segunda condición. Pasamos de este a este. De estar todas juntas, como tienen el mismo signo, se abrieron. Cuando se abrieron, en el medio no queda nada. Quiere decir que no hay carga. No hay Q. ¿Qué pasa que no? Si no hay Q, ¿qué significa? ¿Cuánto vale el campo eléctrico acá en el medio? Si la fórmula de campo eléctrico, acuérdense, que era la constante por la carga sobre la distancia al cuadrado, y esta constante vale 0, esto de acá vale 0, significa que todo esto, por más que tenga un valor, vale 0. Quiere decir que el campo eléctrico en el medio también vale 0. ¿Y para qué nos puede servir eso? Bueno, esto es el tema. La caja de Faraday, en definitiva, nos ayuda para resolver determinados problemas que nosotros tenemos en la vida diaria. Por ejemplo, si nosotros tenemos un avión, y ese avión está volando un día de tormenta y le pega un rayo, el avión está haciendo como esta caja. Las cargas, cuando viene el rayo que cae sobre el avión, lo que hace es distribuir por todo el contorno del avión esa carga positiva que se descarga sobre el rayo que produce el rayo de la tormenta. Todo el borde del avión se carga, pero los pasajeros que están adentro no tienen ningún efecto del rayo. Esto suele darse en un avión, suele darse en un automóvil, por eso dicen: cuando haya una tormenta, traten de no bajar del auto, porque del auto, al estar aislado con las cubiertas, si tuviese un rayo, de alguna forma, el auto puede llegar a dar cierta protección. Muchas veces en electrónica, cuando nosotros tenemos un equipo, una computadora, fíjense que el gabinete de la computadora es algo así, tiene botones. Estoy hablando de una PC que ahora muchos la dejan de usar. Tienen algunos puertos USB acá abajo, el botón de encendido, acá estaba la disquetera. Bueno, las PC van a estar cambiando. Todo este gabinete tiene dentro del gabinete un cablecito para la conexión a tierra. Por lo general, la tierra tiene un simbolito así. ¿Qué significa? Que si hay una descarga eléctrica sobre la computadora, todas las plaquetas que están adentro no van a estar afectadas por esta razón. ¿Por qué? Porque el cortocircuito o la descarga va a estar sobre el gabinete, sobre el borde. Cuando haya una descarga por estática, supónganse que uno tenga un golpe de tensión por un efecto de desal, de la tensión eléctrica de la casa, donde hay un golpe de tensión. El golpe de tensión, cuando
Si esto no está conectado a tierra, lo que hace es que de alguna manera toda la descarga va hasta adentro del aparato. Si yo de alguna forma no tengo una protección, de alguna forma estoy afectando todo lo que está dentro. Voy a otro ejemplo. Supónganse un lavarropas. Por lo general los lavarropas hoy tienen un cable de conexión con 3 patitas. 1, 2, 3. Entonces, lo que está haciendo una de esas patitas es la conexión a tierra del lavarropas. ¿Qué significa? Que toda la chapa del lavarropas que se enchufa mientras que esto está funcionando está conectado a tierra. Si hay una descarga de tensión por el enchufe o hay algo que pudiera hacer contacto y entonces uno viene con las manos mojadas y toca el aparato, de alguna forma lo que produce es que la descarga va contra la persona si no tiene la descarga a tierra. Entonces la descarga a tierra de alguna forma hace que toda la chapa está haciendo el mismo efecto de lo que es esta caja, como si yo tuviese este globo y todas las pelotitas, todas las cargas se van hacia el contorno. Eso se llama jaula, caja o malla de Faraday. La malla de Faraday lo que hace es proteger, porque en el centro lo que está haciendo es que al tener esa descarga no me afecta lo que tengo adentro ni afecto a las personas, y la descarga se va por este cablecito a tierra que tiene que tener cada instalación domiciliaria en cada casa y lógicamente el enchufe de la casa donde va conectado el aparato tiene que tener su descarga a tierra. Entonces cualquier diferencia de carga por estática, muchas veces nosotros decimos, bueno, tocamos un pullover que está cargado y salta una chispa, tocamos una alfombra con los zapatos que se puede cargar y puede saltar una chispa, pero son poquitas valores de carga. Ahora, cuando nosotros tenemos una carga importante se refiere cuando ya hay un equipo conectado a la tensión de la casa, se entiende que eso nos puede afectar. Entonces, la caja de Faraday lo que hace es que lo que esté adentro no tenga el contacto con la carga. Todas las cargas se van hacia afuera. En el avión, las cargas se van hacia la carrocería, la caja del avión, y no están afectando a las personas. Y así pasa también en un lavarropas, pasa también en una PC y pasa en todos los equipos de electrónica. Eso se llama caja de Faraday.